Marilyn Thatcher sintió que algo andaba mal nada más cruzar el umbral de su casa. Desde la sala se oía una risa femenina que contrastaba con la tranquilidad habitual de la tarde. Eran las 7:20. Había vuelto del trabajo antes de lo habitual para preparar la cena a las 7, tal y como le había pedido Fletcher. En el vestíbulo había unos zapatos de tacón alto desconocidos, impecablemente blancos como la nieve recién caída. Junto a ellos estaban las zapatillas gastadas de su suegra, que llevaba a Down alojada en su casa desde hacía 3 meses. Mary colocó cuidadosamente las botas de jardín que había usado en casa de un cliente y entró silenciosamente en la cocina, tratando de no llamar la atención. «Por fin has tenido a bien volver», dijo Fletcher, que estaba de pie junto a la barra mezclando cócteles. «Tenemos invitados y ni siquiera has llamado para avisar que te ibas a retrasar». «No me he retrasado», respondió Mary con calma, quitándose la chaqueta de trabajo. «Son solo las 7:20. Cassidy llegó hace una hora». Fletcher señaló hacia el salón. «Estamos discutiendo una importante oferta de negocios». Mary echó un vistazo al salón, donde una llamativa rubia estaba sentada en el sofá con una copa de martini en la mano. Piernas largas, maquillaje impecable, un traje blanco que seguramente costaba lo mismo que todas las herramientas de jardinería de Mary. La mujer sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus fríos ojos azules. Cassidy Byrne se presentó sin levantarse. «Agente inmobiliaria de lujo. Su marido me ha hablado mucho de usted». Tayula Thatcher, la suegra de Mary, estaba sentada en un sillón frente a ella, con aire de reina en una recepción. Al ver a su nuera frunció los labios. «Por fin. Nos estamos muriendo de hambre y ella sigue entretenida con sus florecitas». «He estado en casa de la señora Harris», dijo Mary pasando a la cocina y sacando comida de la nevera. «Hemos estado hablando del plan para ajardinar la parte este del jardín. Siempre con tus arbustos y tus parterres», comentó Tayula. «A tu edad yo ya había criado a 2 hijos, en lugar de estar jugando con la tierra». Mary no dijo nada, ignorando como de costumbre el comentario. A lo largo de los años de matrimonio había aprendido a no reaccionar a las constantes pullas de su suegra. ¿Cuándo había oído esa frase por primera vez? Creía que había sido 3 meses después de la boda, cuando Tayula había ido a visitarlas y, nada más entrar, se había puesto a inspeccionar su nueva casa. «¿Qué hay para cenar?». Fletcher se asomó por encima de su hombro, desprendiendo olor a whisky. «Voy a hacer pasta con marisco», respondió Mary, cortando cebolla. «La ensalada ya está casi lista». «Cassidy es alérgica al camarón», declaró Fletcher. «Haz algo con carne». «No tenemos carne». Mary intentó ocultar su irritación. Iba a pasar mañana por la carnicería. «Como siempre, nada previsora», suspiró Fletcher volviendo al salón. «Tendremos que pedir algo». Mary apretó el cuchillo con más fuerza de la necesaria. Habían acordado ahorrar en comida a domicilio, ya que el presupuesto familiar estaba en las últimas después de que Fletcher tuviera que pagar una multa por aparcar indebidamente y arreglar el coche, que se las había lasgado al salir del garaje. Por no hablar de que Tayula no aportaba ni un centavo a los gastos comunes, a pesar de que cobraba puntualmente su pensión. «Puedo hacer espaguetis con salsa pesto», dijo Mary mirando en la despensa. «Y nos queda el pastel de atún de ayer». «Vale», asintió Fletcher. «Y date prisa, a Cassidy no le gusta esperar». Mientras Mary cocinaba, se oía una animada conversación en el salón, interrumpida por estallidos de risa. Fletcher contaba algo con entusiasmo, bajando la voz de vez en cuando hasta convertirla en un susurro conspirador. A juzgar por las frases que llegaban hasta sus oídos, se trataba de algún nuevo proyecto de construcción en la periferia norte de Highland. «No te imaginas las perspectivas que tiene», decía Fletcher. «Están comprando terrenos en secreto antes de que nadie se entere. Dentro de un año será una zona de lujo». «Si la comisión aprueba el proyecto», dijo Cassidy con voz melodiosa y un tono de duda,
He oído que hay problemas con el agua subterránea. Eso se puede solucionar, afirmó Fletcher con seguridad. Tengo contactos en la comisión. Mary frunció el ceño sin querer. Los contactos de su marido en la administración municipal se limitaban a la amistad con un par de empleados y a una relación tensa con el jefe de departamento, pero últimamente Fletcher se había vuelto muy activo, tratando de impresionar a la gente adecuada. Varias veces había llegado a casa borracho, presumiendo de haber dado otro trato. Cuando Mary entró en el salón con una bandeja de aperitivos, la conversación se interrumpió bruscamente. Cassidy la miró de arriba a abajo con aire evaluador. ¿Así que te dedicas a la jardinería?, preguntó, cogiendo una aceituna. ¡Qué bonito! A mi tía también le gusta cuidar las flores. Marilyn es diseñadora paisajista, respondió Fletcher en nombre de su esposa, con un tono de ironía mal disimulado. Incluso tiene su propia empresa. Oasis Verde. Empresa es mucha palabra, sonrió Tayula. Es solo un nombre bonito para un trabajo extra. Tengo clientes fijos y proyectos, respondió Mary con calma, colocando los manteles individuales. Este mes he terminado 3 encargos importantes. ¿Y cuánto has ganado?, preguntó Cassidy cruzando las piernas. Apenas lo que yo gano por vender una casa en la zona norte. Suficiente para pagar las facturas, sonrió Mary, aunque por dentro empezaba a hervir de irritación. Ya, claro, resopló Fletcher, sirviéndose más whisky. El mes pasado pagué $600 por arreglar el techo, y todos tus apenas cubrieron los gastos de la casa. Mary apretó los dientes. La reparación del techo realmente había costado una fortuna, pero ella la había pagado con dinero de su cuenta de ahorros. Fletcher se había encogido de hombros. Su sueldo se había ido en un traje nuevo y en almuerzos de negocios. La cena está lista, dijo ella, volviendo a la cocina con el plato principal. Se sentaron a la mesa, y Cassidy acaparó inmediatamente la atención, contando sus éxitos en la venta de inmuebles. Resultó que había sido la mejor agente inmobiliaria de la agencia durante 3 años consecutivos. El secreto del éxito es sencillo, dijo, dando un sorbo al vino. Hay que saber qué vender y a quién. Algunos clientes ni siquiera saben lo que necesitan hasta que les muestro la opción perfecta. Tienes un don para convencer, dijo Fletcher, sonriendo y sin apartar la mirada del escote de la invitada. Y no solo en los negocios. Mary frunció los labios sin darse cuenta. Fletcher nunca había ocultado que apreciaba a las mujeres guapas, pero normalmente era más reservado a la hora de mostrar su interés. Algo había cambiado últimamente. Se había vuelto irritable, se quedaba hasta tarde y los fines de semana casi nunca estaba en casa, alegando que tenía reuniones con posibles socios. Fletcher dice que estudiaron juntos en la universidad, le preguntó Cassidy. Sí, en la Facultad de Arquitectura Paisajística, asintió Mary. Pero Fletcher se cambió a Economía al año siguiente. Menos mal que cambié de opinión a tiempo, murmuró su marido. Si no, ahora estaría trabajando en el jardín de otros, como tú. ¿Qué te llevó a elegir una profesión tan poco habitual? Cassidy miró a Mary con un desdén mal disimulado. Las mujeres suelen preferir algo más prestigioso. Siempre me ha gustado trabajar con plantas, dijo Mary encogiéndose de hombros. Crear belleza que crece y cambia con el tiempo. ¡Qué bonito! Pero no muy práctico. Cassidy se volvió hacia Fletcher. Tienes que trabajar mucho para mantener a tu familia. Por supuesto, intervino Tayula. Mi chico trabaja de sol a sol y podría tener una carrera brillante si no tuviera que preocuparse por las tareas domésticas. Mary apenas pudo contener la risa. Durante el último año eran sus ingresos los que cubrían la mayor parte de los gastos. Fletcher se quejaba constantemente de su bajo sueldo y de la falta de perspectivas, pero cada vez que ella le proponía buscar otro trabajo, encontraba razones para quedarse. Hablando de carrera,
Cassidy se inclinó hacia Fletcher, casi tocándole el hombro. Creo que tus contactos en el comité de construcción son justo lo que necesitamos para que nuestro proyecto tenga éxito. Por supuesto. Fletcher se enderezó, claramente halagado. Puedo acelerar el proceso de aprobación. ¿De qué proyecto se trata?, preguntó Mary, sirviéndole más ensalada a su suegra. No llenes tu preciosa cabecita con cosas complicadas, sonrió Fletcher con condescendencia. Es un negocio serio. ¿A diferencia del mío?, preguntó Mary en voz baja, sintiendo cómo la ira comenzaba a hervir en su interior. Vamos, admítelo, dijo Fletcher, haciendo un gesto con las manos. Cavar en la tierra y dibujar bocetos de parterres no es lo que se dice un asunto serio. Me dedico al diseño de paisajes para grandes fincas y espacios públicos, dijo Mary, esforzándose por mantener la calma. El año pasado, mi proyecto para el parque Bosque de Pinos recibió un premio municipal. ¿Y cuánto ganaste con eso? Fletcher se sirvió más whisky. Te dio para una pala nueva. Cassidy se rió, tapándose la boca con la mano. Fletch, no seas tan duro. Cada uno tiene lo suyo. Algunos crean imperios empresariales y otros embellecen el mundo. Al menos yo hago lo que me gusta, respondió Mary, empezando a perder la paciencia. Y dejas que tu marido pague tus caprichos, intervino Tayulá. Siempre me ha parecido extraño que las mujeres modernas llamen a sus aficiones. No es un hobby, dijo Mary dejando el tenedor. Tengo estudios, más de 10 años de experiencia, clientes fijos. Y aún así vienes a mí a por dinero cuando hay que pagar las facturas, la interrumpió Fletcher. El verano pasado apenas pudiste cubrir los gastos de mantenimiento de tu invernadero. Si no fuera por mi sueldo, estaríamos sin luz y sin calefacción. Mary se mordió el labio. El verano pasado había sido realmente duro. Había perdido 2 clientes importantes por enfermedad y se había visto obligada a pedir ayuda a Fletcher. Desde entonces, él no había perdido ocasión de recordárselo. Este año las cosas van mejor, dijo ella. El contrato con los Harris, siempre con este año. Bisous, besite. Fletcher negó con la cabeza y se volvió hacia Cassidy. A veces me siento como el patrocinador de una artista novel. 8 años de matrimonio y nada. ¿8 años? Cassidy fingió sorpresa. Nunca lo hubiera imaginado. Pareces demasiado joven para tantos años. Me mantengo en forma, sonrió Fletcher con aire de satisfacción. A diferencia de algunos. Mary se tocó el pelo sin darse cuenta. Después de todo un día de trabajo en la parcela no tenía muy buen aspecto. La camisa arrugada, el rostro cansado, el moño deshecho. Junto a la impecable Cassidy se sentía fea. Todos tenemos altibajos, continuó Cassidy mirando a Mary, pero algunas mujeres están hechas para ser mantenidas. Exacto. Fletcher dio un golpe en la mesa con la palma de la mano derramando whisky. Eso es lo que eres, Mary, una mantenida con pretensiones de independencia. Se hizo el silencio en la habitación. Incluso Tayula parecía un poco sorprendida por la brusquedad de su hijo. ¿Es la verdad la que duele? Fletcher miró a todos con ojos turbios. ¿Cuánto tiempo vas a seguir fingiendo? Llevo años cargando con mi mujer, su estúpido negocio y la casa. ¿Y qué obtengo a cambio? Reproches y descontento. Mary dejó lentamente el mantel sobre la mesa. Por dentro, sintió como si algo se rompiera, el último hilo que unía su matrimonio. Durante 8 años había intentado ser una buena esposa, había apoyado sus proyectos y había hecho la vista gorda ante sus pequeñas mentiras y su falta de respeto. Pero ahora, al mirar el rostro enrojecido por el alcohol de su marido y la sonrisa complaciente de Cassidy, de repente comprendió con dolorosa claridad que nada iba a cambiar. Si no te gusta tener una esposa así, dijo en voz baja pero con claridad, quizá deberías buscar otra. No empieces otra vez con tus escenas, dijo Fletcher poniendo los ojos en blanco. ¿Veis con lo que tengo que vivir?
quejas constantes. «Yo no hago escenas», dijo Mary, levantándose de la mesa. «Solo constato un hecho. No respetas ni a mí ni a mi trabajo. Quizá deberíamos pensar en el futuro de nuestro matrimonio». «Ya está, otra vez con el drama», dijo Fletcher volviéndose hacia Cassidy. «Las mujeres, ¿qué le vas a hacer? Algunas no valoran lo que tienen». Cassidy miró a Mary con condescendencia. En lugar de estar agradecida a su marido por su apoyo, monta escándalos. Tayula intervino de repente. «Los jóvenes de hoy en día están demasiado mimados. En mi época las esposas sabían cuál era su lugar y no llevaban la contraria a sus maridos». «Tu lugar está en la cocina, no en los negocios», dijo Fletcher alzando la voz y dirigiéndose a Mary. «Basta ya de hacerte la mujer de negocios independiente. Sin mí no eres nadie. No eres más que una mantenida». Mary sintió un nudo en la garganta, no por la ofensa, sino por la rabia. Una rabia gélida y cristalina. Recordó cómo, 8 años atrás, se había enamorado de un estudiante ambicioso y enérgico que soñaba con cambiar el mundo. Cómo lo había apoyado cuando abandonó los estudios por un puesto prometedor. Cómo había pospuesto sus propios planes para ayudarlo a salir adelante. Y este era el resultado, un hombre borracho y resentido que la humillaba delante de los demás. «Vete, mantenida», Fletcher dio un puñetazo en la mesa. «Vete con tus parterres, si son más importantes para ti que tu familia». Cassidy se rió en voz baja, y Tayula asintió con aprobación. Ambas miraban a Mary con una alegría mal disimulada, como si hubieran ganado una competición. Mary se levantó en silencio de la mesa. Ni una lágrima, ni un temblor en las manos, solo la fría y tranquila conciencia de que había llegado a un punto sin retorno. Salió lentamente del comedor, subió a su habitación y reunió lo más necesario en un pequeño bolso: un cepillo de dientes, ropa limpia, documentos y un poco de dinero en efectivo que guardaba para casos de emergencia. Cuando bajó, se oían risas y el tintineo de las copas en el comedor. Nadie se había dado cuenta de su ausencia. Mientras se ponía la chaqueta, Mary oyó a Fletcher decir: «En todos estos años no ha hecho más que sacar dinero. Ni siquiera ha sido capaz de tener un hijo en condiciones». Las palabras le dieron un golpe en el estómago. Su único embarazo había terminado en aborto espontáneo en el 3er mes, y los médicos les habían dicho que las posibilidades de volver a concebir eran mínimas. Fletcher parecía entonces muy afectado y decía que estaban bien los dos juntos, y ahora lo utilizaba como arma. Mary cerró la puerta en silencio y se dirigió al coche. El aire nocturno era fresco, a pesar de que ya era finales de primavera. Arrancó el motor y salió lentamente del patio, sin mirar atrás hacia la casa en la que había vivido durante 8 años. ¿A dónde ir? No podía ir con sus padres, que se habían mudado a Florida hacía 2 años. Casi no le quedaban amigas en la ciudad. Después de la boda, Fletcher la había alejado poco a poco de su antiguo círculo de amistades. El único lugar donde se sentía segura era su invernadero a las afueras de la ciudad, cerca del vivero donde cultivaba plantas para sus proyectos. Mary aparcó junto a una pequeña construcción de madera rodeada de bancales con plantones. Dentro olía a tierra húmeda y a hierba. Encendió las lámparas y se dejó caer en un viejo sofá que tenía allí para las guardias nocturnas durante la temporada de heladas. A su alrededor se amontonaban macetas con plantas, algunas muy pequeñas, otras ya listas para ser trasplantadas. Su pequeño mundo verde, donde no había lugar para la mentira ni la traición. Aquí todo era sencillo y honesto. Tú cuidas de las plantas y ellas crecen, sin segundas intenciones, sin manipulaciones. Mary se abrazó las rodillas y cerró los ojos. Ni una sola lágrima, solo vacío y una extraña sensación de alivio. Era como si llevara años cargando un pesado fardo y por fin le hubieran dado permiso para deshacerse de él. ¿Cómo había permitido que la metieran en esa trampa?
¿Cuándo había dejado de respetarse a sí misma hasta el punto de soportar constantes humillaciones? Quizás el día en que Fletcher se burló por primera vez de su plan de negocios y ella se quedó callada para no discutir, o cuando accedió a posponer la ampliación de la guardería para que él pudiera comprarse un coche nuevo, o cuando empezó a ocultar sus éxitos para no herir su orgullo. Ante sus ojos aparecieron imágenes del pasado. Fletcher la presenta a su madre por primera vez y Tayulá la mira de arriba a abajo con aire crítico, demasiado delgada para ser una niña. Llegan a su nueva casa y Fletcher no deja de repetir lo mucho que ha tenido que currárselo para poder permitirse una vivienda así, aunque Mary pagó la entrada con sus ahorros. Él habla con desprecio de su trabajo en una fiesta de la empresa. Mi mujer se entretiene con la jardinería, ya sabes, cosas de mujeres. Y ella lo aguantaba todo, convenciéndose de que eran tonterías, que todo el mundo pasa por momentos difíciles, que Fletcher simplemente estaba cansado o deprimido. Lo justificaba, lo suavizaba, se lo tomaba como algo personal. Ya basta. Mary se levantó y se acercó a la mesa de trabajo, donde estaban los bocetos de futuros proyectos, dibujos precisos, cálculos, planos de plantación. Todo estaba pensado hasta el más mínimo detalle. No era un hobby, era un negocio real que había construido desde cero, a pesar de las burlas y las dudas. Pasó la mano por las hojas de papel. Ahí estaba su futuro, no al lado de un hombre que no la apreciaba, sino aquí, entre la belleza que ella misma había creado. Durante 8 años había intentado cumplir con las expectativas de los demás, adaptarse, ser una buena esposa. Era hora de recordar lo que era ser ella misma. El teléfono vibró en su bolsillo. Era una llamada de Fletcher. Mary lo apagó sin contestar. Fuera lo que quisiera decirle, disculpas, nuevos insultos, exigencias de que volviera, no estaba preparada para oírlo. Hoy no, quizá nunca. Extendió sobre el sofá la manta que guardaba para las noches frescas y se tumbó, mirando el techo del invernadero. A través del cristal se veían las estrellas, brillantes, lejanas, indiferentes a los dramas humanos. En algún lugar, en el infinito cosmos, sus problemas parecían insignificantes y, sin embargo, eran reales. Mañana tendría que decidir qué hacer, buscar alojamiento, arreglar sus finanzas, quizá consultar a un abogado. Pero hoy, en ese refugio entre plantas, podía simplemente respirar y pensar en cómo se había permitido perder la autoestima y cómo iba a recuperarla. Mary se despertó con los rayos del sol que se filtraban a través del techo de cristal del invernadero. Durante unos segundos miró sin comprender las plantas verdes que la rodeaban, tratando de entender por qué estaba durmiendo en un estrecho sofá entre macetas y herramientas de jardinería. Entonces, los recuerdos de la noche anterior la invadieron y se sentó bruscamente, frunciendo el ceño por el dolor en el cuello adormecido. El reloj del teléfono marcaba las 7 de la mañana. Mary encendió el móvil y este estalló con una serie de notificaciones. 4 llamadas perdidas de Fletcher, 2 de su suegra y un mensaje de un número desconocido. Ignoró las llamadas y abrió el mensaje de texto. S.R.A. Thatcher. Soy Edward Pratt, notario. Por favor, póngase en contacto conmigo lo antes posible en relación con la herencia de Beatrice King. Mi número es... Mary frunció el ceño. Beatrice King era su tía abuela, una anciana excéntrica que tenía un vivero de plantas exóticas a 20 millas de Highland. No se habían visto en varios años, aunque antes Mary solía visitar a su abuela y ayudarla en el vivero. Fue Beatrice quien le inculcó el amor por las plantas y la apoyó cuando decidió dedicarse al diseño de jardines. ¿De verdad había muerto la abuela Bee? El corazón se le encogió al pensarlo. Sí, hacía mucho que no se hablaban, pero Mary siempre había sabido que en algún lugar había una persona que creía en ella incondicionalmente. Se levantó y se estiró,
desentumciendo los músculos adormecidos. Tenía que ordenar sus ideas y planificar el día. A las 9 tenía una reunión con un nuevo cliente, el señor Nolan, propietario de un pequeño hotel en el centro de Highland. Quería renovar el patio interior y convertirlo en un acogedor rincón verde para los huéspedes. Mary se miró en un pequeño espejo que colgaba de la pared del invernadero. La ropa arrugada, las ojeras y el pelo revuelto no eran la mejor imagen para una reunión de negocios. Por suerte, en el invernadero había una pequeña ducha que utilizaba después de trabajar con las plantas. Y en el armario guardaba un conjunto de ropa de recambio, unos vaqueros sencillos y una camisa a cuadros. Tras arreglarse rápidamente, Mary comió una barrita energética que encontró en el bolso y bebió agua de una botella. No era el desayuno más nutritivo, pero ahora no era momento para exquisiteces culinarias. De camino a casa del cliente, pensaba en qué hacer a continuación. No quería volver a casa. Después de la humillación del día anterior, solo pensar en encontrarse con Fletcher le daba náuseas. Por otro lado, no podía esconderse eternamente en el invernadero. Tenía que recoger sus cosas, resolver sus problemas económicos y, tal vez, hablar con un abogado. A las 8:30, Mary aparcó frente al pequeño pero cuidado hotel Highland Inn. La fachada del edificio, de estilo georgiano, estaba cubierta de parras silvestres, lo que le daba un encanto europeo. Sin embargo, el patio interior al que la condujo el recepcionista ofrecía un aspecto lúgubre: baldosas agrietadas, unos cuantos arbustos raquíticos en macetas de hormigón y viejas mesitas metálicas. «Señorita Thatcher». Se le acercó un hombre alto, de unos 50 años, con rostro afable. «Soy Henry Nolan, el propietario de este modesto establecimiento. Gracias por aceptar reunirse conmigo». «Solo Mary, por favor», dijo ella, estrechándole la mano. «Encantada de conocerlo». «Como puede ver», dijo Nolan señalando el patio con un gesto, «todo necesita una renovación completa. Necesito algo especial que atraiga a los huéspedes. Un lugar para desayunar, tomar un cóctel por la noche o simplemente relajarse con un libro». Mary recorrió lentamente el espacio, evaluando la iluminación, el estado del suelo en las macetas y las posibilidades de remodelación. El trabajo era justo lo que necesitaba en ese momento. Concentrándose en el proyecto, podía olvidarse por un tiempo de sus problemas personales. «Tienen un espacio precioso con mucho potencial», dijo mientras tomaba notas en su cuaderno. «Veo aquí un espacio dividido en zonas. Un rincón acogedor con muebles de mimbre bajo una pérgola cubierta de glicinas, una zona central con una fuente y un seto vivo de boho para aislarse del ruido de la ciudad». El señor Nolan escuchaba con evidente interés, asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas. Cuando Mary terminó de exponer su concepto preliminar, parecía impresionado. «Es justo lo que quería, pero no sabía cómo expresarlo», dijo sonriendo. «¿Cuándo podría proporcionarnos los bocetos y el presupuesto?» «Para finales de semana», prometió Mary. «Tengo que tomar medidas exactas y seleccionar las plantas adecuadas para este lugar». Discutieron los detalles del proyecto y el presupuesto y acordaron la próxima reunión. Al despedirse, el señor Nolan añadió: «¿Sabe? Me la recomendó Elizabeth Harris. Me dijo que usted era una auténtica artista, capaz de transformar los espacios. Ahora veo que no exageraba». Mary sintió una oleada de orgullo. La señora Harris había sido su primera clienta importante, la primera persona que había confiado en ella 3 años atrás, cuando era una diseñadora novata. Desde entonces, habían trabajado juntas en varios proyectos y se habían hecho casi amigas. Sentada en el coche después de la reunión, Mary recordó el mensaje del notario. Ahora que el impacto inicial de los acontecimientos del día anterior se había atenuado un poco y la reunión con el cliente había ido bien, se sentía con fuerzas para afrontar también eso. Marcó el número indicado y oyó una voz masculina contenida. «Oficina de Edward Pratt».
¿En qué puedo ayudarla? Hola, soy Marilyn Thatcher. Recibí un mensaje del señor Pratt sobre la herencia de Beatrice King. Ah, SRA. Thatcher. El señor Pratt estaba esperando su llamada. ¿Puede pasar por la oficina hoy? Es bastante urgente. Mary accedió a acudir en una hora y el secretario le dictó la dirección. La notaría se encontraba en la parte antigua de Highland, entre edificios victorianos convertidos en bufetes de abogados y tiendas de antigüedades. Por el camino, se permitió sumergirse en los recuerdos de su abuela Beatrice. Era una mujer alta y distinguida, con una trenza plateada que le rodeaba la cabeza como una corona, siempre vestida con amplias túnicas de lino y con sus inseparables guantes de jardinería en el bolsillo. Beatrice había enviudado joven y no se había vuelto a casar, dedicando su vida a su vivero. «Las plantas no traicionan, Marilyn», solía decir. «Dales lo que necesitan y te lo devolverán con creces». Mary recordaba los largos días de verano que pasaba en el vivero. Su abuela le enseñó a distinguir las variedades, a injertar plantas y a crear composiciones. «Tienes ojo de artista y manos de sanadora», le decía Beatrice. «Sientes lo que necesita la tierra y lo que crece en ella». Cuando Mary decidió estudiar arquitectura paisajística, sus padres se mostraron escépticos, pero Beatrice la apoyó e incluso le ayudó a pagar el primer año de estudios. «Sigue tu vocación», le dijo. «El dinero va y viene, pero la vocación permanece contigo para siempre». Después de casarse con Fletcher, el contacto con su abuela se hizo más esporádico, en parte por estar muy ocupada, pero sobre todo porque su marido no aprobaba esas visitas. «Tu abuela está loca», le decía él. «Toda la gente normal se mudó hace tiempo a Florida para disfrutar de su jubilación y ella se dedica a cuidar malas hierbas». Mary defendía a Beatrice, pero poco a poco se rindió. Era más fácil evitar los conflictos que defender constantemente el derecho a comunicarse con su pariente. La última vez que se vieron fue en el funeral del padre de Mary, 3 años atrás. Beatrice parecía más envejecida, pero seguía siendo igual de enérgica e independiente. «No te pierdas, niña», le dijo entonces. «Veo que te estás apagando. Recuerda, una mujer debe tener sus propias raíces, no enredarse en el tronco de otra». Mary entonces hizo caso omiso de esas palabras, pensando que su abuela simplemente no entendía la vida moderna. Ahora, al recordarlas, se sorprendía de la perspicacia de la anciana. La oficina de Edward Pratt era un lugar acogedor, con paneles de madera y estanterías llenas de libros. El notario, un hombre corpulento de mediana edad con una barba bien cuidada, la recibió con profesional cortesía. «Señora Thatcher, gracias por venir tan rápido», le indicó una silla frente a su escritorio. «Le doy el pésame por la muerte de su familiar». «Gracias». Mary se sentó en la silla. «¿Cuándo pasó?» Hacía mucho que no hablaba con la abuela Bea. «La señora King falleció hace 10 días. En paz, mientras dormía», dijo el notario, abriendo una carpeta con documentos. Dejó instrucciones precisas para el funeral, una ceremonia modesta, solo para los más cercanos, y por supuesto, disposiciones sobre la herencia. Mary sintió un pinchazo en la conciencia. Ni siquiera sabía que su abuela había fallecido, no había podido despedirse de ella. «Entiendo que usted no estaba al corriente de lo sucedido», continuó el señor Pratt. «La señorita King insistió en que no se le molestara hasta que se completaran todos los trámites. Era una mujer muy peculiar». «Sí, eso es cierto», sonrió Mary sin poder evitarlo. El notario sacó un documento con un sello oficial de la carpeta. «Pasemos al grano. Según el testamento, Beatrice Eleanor King le deja a usted, su sobrina nieta Marilyn Ann Thatcher, de soltera Reed, todos sus bienes, incluyendo el terreno con el vivero, la colección de plantas raras y el dinero obtenido por la venta de parte del terreno a la empresa farmacéutica Nova Biotech». Mary parpadeó desconcertada. «¿Vender la tierra?
No sabía que la abuela había vendido el vivero. No todo el vivero, precisó el notario. Solo 10 acres en el límite oeste de la parcela. La empresa Nova Biotech se interesó por las especies raras de plantas medicinales que cultivaba la señorita King y ofreció comprar parte del terreno para una estación de investigación. El trato se cerró 8 meses antes de su muerte. Le entregó a Mary una copia del contrato de compraventa. La suma que figuraba en el documento la dejó sin aliento: $2 millones. La abuela Bea había vendido parte de su tierra por $2 millones. ¿Es algún tipo de error? Mary levantó la vista hacia el notario. La tierra en esa zona no puede valer tanto dinero. No se trata de la tierra, sino de las plantas, explicó el señor Pratt. La señorita King pasó décadas cultivando y seleccionando especies raras. Algunas de ellas tienen propiedades únicas que son de interés para la farmacología. La empresa no solo ha adquirido el terreno, sino también los derechos de investigación y explotación comercial de varias especies. Mary se recostó en el respaldo de la silla, tratando de asimilar lo que acababa de oír. Su abuela, a quien todos consideraban una anciana excéntrica, apasionada por sus malas hierbas, resultaba ser una empresaria perspicaz, cuyos esfuerzos habían reportado millones. Además, continuó el notario, la herencia incluye el terreno principal con la casa y los invernaderos, donde se conserva la colección de plantas. También los ahorros personales de la señorita King, que tenía en varias cuentas. Le entregó a Mary otro documento, un extracto bancario, otros $600,000, más el terreno y la casa, que también tenían un valor considerable. «¿Pero por qué yo?», preguntó Mary sin poder creer lo que estaba pasando. La abuela Bea tenía otros parientes, mi madre, por ejemplo. «Hay una explicación en el testamento», dijo el notario pasando la página. Cito textualmente: «Dejo todos mis bienes a Marilyn, la única persona de la familia que ha heredado mi amor por las plantas y la capacidad de ver la belleza en lo que otros consideran malas hierbas. Ella comprenderá el valor de mi colección y dispondrá de ella con sensatez». Fin de la cita. Mary sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Incluso después de su muerte, la abuela Bea seguía creyendo en ella y apoyándola. «Hay un detalle más», añadió el señor Pratt. «Una carta personal que la señorita King pidió que le entregara junto con los documentos». Sacó del sobre una hoja de papel doblada. Mary reconoció la letra característica de su abuela. Letras grandes y seguras, con una ligera inclinación. «Querida Marilyn, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy aquí. No te entristezcas. He vivido una vida larga e interesante, dedicándome a lo que amaba. Seguramente estarás sorprendida por la repentina riqueza que te ha caído encima. Nunca he ambicionado el dinero, pero cuando esos listillos de Nova Biotech me ofrecieron tal suma por mis malas hierbas, no pude negarme. No por mí. A mi edad ya no necesito dinero. Pero pensé en ti. La última vez que nos vimos noté que tu mirada se había apagado. Parecías una de mis plantas, plantadas en una maceta pequeña y en la sombra. No me metí porque respeto tu decisión, pero ahora que ya no estoy, quiero darte lo que realmente vale la pena, la libertad de elegir. Este dinero es tuyo, sin condiciones. Úsalo para vivir como creas conveniente. Amplía tu negocio, viaja, estudia, lo que sea, con tal de que vuelvas a florecer. En cuanto a mi colección de plantas, también es tuya. Tú eres la única que realmente la apreciaba. Puedes continuar con mi trabajo o encontrar un nuevo uso para la colección. Confío en tu criterio. Y por último, recuerda, una mujer debe ser como un árbol, con sus propias raíces, ramas que se extienden hacia el sol y suficiente espacio para crecer. No permitas que nadie te convierta en una planta de interior. Con amor, tu abuela Bea. Mary terminó de leer la carta sin darse cuenta de las lágrimas que rodaban por sus mejillas.
Era como si su abuela le estuviera hablando desde el más allá, dándole exactamente el consejo que necesitaba en ese momento. ¿Está bien?, preguntó preocupado el notario. Sí, respondió Mary, secándose los ojos. Es solo que se parece tanto a la abuela Bea. Ella siempre sabía qué decir. El señor Pratt esperó con tacto a que ella se recuperara de la emoción y luego continuó. Hay una serie de trámites que hay que resolver. La transferencia de la propiedad del inmueble, cuestiones fiscales. He preparado todos los documentos necesarios. Solo tiene que firmarlos. La siguiente hora transcurrió discutiendo los detalles legales. Mary firmó los papeles, hizo preguntas y se sumergió en los entresijos del derecho sucesorio. Durante todo ese tiempo sintió una extraña tranquilidad, como si la abuela Bea estuviera detrás de ella, guiándola y apoyándola. Por fin, todos los trámites quedaron resueltos. El señor Pratt le entregó una pesada carpeta con los documentos, las llaves de la casa de Beatrice y una tarjeta bancaria vinculada a la nueva cuenta a la que se había transferido el dinero. «Enhorabuena, señora Thatcher», dijo estrechándole la mano. «Ahora es usted una mujer acomodada. Y, si me permite un consejo, acuda a un asesor financiero. Esas cantidades requieren una gestión competente». Al salir de la notaría, Mary se detuvo en la acera, sin saber a dónde ir. En solo unas horas, su vida había dado 2 vueltas. Anoche había perdido a su familia y esta mañana había recibido una herencia. Era como si el destino le estuviera allanando el camino para algo nuevo. Mary estaba sentada en la recepción de la empresa de inversiones Highland Finance, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la carpeta con los documentos. Había pasado una semana desde que se enteró de la herencia, pero aún no podía acostumbrarse a la idea de que ahora era dueña de una fortuna. Pasó los primeros días en casa de su abuela Beatrice, revisando papeles, conociendo al jardinero Sam y simplemente acostumbrándose a su nueva realidad. Luego, siguiendo el consejo del notario, concertó una cita con un asesor financiero. «Señora Thatcher», una joven vestida con un traje sobrio asomó la cabeza por la puerta del despacho. «El señor Radford está listo para recibirla». Mary entró en la amplia oficina donde, sentado tras un enorme escritorio, había un hombre de unos 40 años, de mirada atenta y corte de pelo pulcro. «Buenos días», dijo él, levantándose para estrecharle la mano. «Soy Ivan Radford, asesor financiero. Por favor, tome asiento». Mary se acomodó en la silla de enfrente, sintiéndose un poco insegura con su sencillo traje de chaqueta. Estaba acostumbrada a un entorno completamente diferente, herramientas de jardinería, catálogos de plantas y bocetos de proyectos de paisajismo. «Bien, señora Thatcher. Tengo entendido que recientemente ha recibido una herencia bastante cuantiosa y necesita asesoramiento para gestionar su patrimonio», dijo el señor Radford mientras abría su ordenador portátil. «Para empezar, necesito conocer sus objetivos y planes para el futuro. ¿Qué es importante para usted? ¿Una renta estable? ¿La multiplicación de su capital? ¿La financiación de proyectos concretos?» Mary respiró hondo. En los últimos días había pensado mucho en ello, tratando de formular para sí misma lo que realmente quería. «Tengo un pequeño negocio de diseño de jardines», comenzó. «Hasta ahora apenas generaba ingresos, pero ahora tengo la oportunidad de ampliarlo, de hacer algo más grande. Y además, estoy en proceso de divorcio». Las últimas palabras le costaron mucho trabajo. El señor Radford asintió sin mostrar sorpresa. «Entiendo. Entonces necesita un plan financiero y protección de sus activos. Empecemos por las cifras. ¿Cuál es el importe total de la herencia y en qué forma se encuentra actualmente?» Durante las 2 horas siguientes discutieron opciones de inversión, cuestiones fiscales, la creación de una empresa y la formalización de la propiedad. El señor Radford se mostró un oyente atento y formuló las preguntas adecuadas, lo que ayudó a Mary a estructurar sus ideas. «Si lo entiendo bien»,
resumió al final de la reunión. Usted quiere invertir parte de los fondos en activos seguros para garantizar unos ingresos estables, destinar otra parte al desarrollo del negocio y reservar una cantidad para gastos imprevistos, incluidos los posibles gastos legales del divorcio. Exactamente, asintió Mary. Y me gustaría separar mis activos personales de los heredados para proteger estos últimos de posibles reclamaciones de mi exmarido. Es razonable, anotó el señor Radford. Le prepararé un plan de acción detallado para la semana que viene. Mientras tanto, le recomiendo que no haga ningún movimiento brusco, especialmente si implica grandes gastos. Cuando Mary salió de la oficina, sintió un extraño alivio. Por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión importante por sí misma, guiándose únicamente por sus propios intereses, sin concesiones, sin mirar a los demás. Se sentó en el coche y cerró los ojos por un momento. Al día siguiente tenía que visitar a un abogado especializado en divorcios y luego buscar un local para la oficina. La idea de tener su propia oficina la llenaba de emoción. Antes trabajaba desde casa o directamente en las instalaciones de los clientes y guardaba todos los documentos y muestras en el sótano de su casa. Fletcher se quejaba constantemente de que sus amigos verdes ocupaban demasiado espacio. Los pensamientos sobre Fletcher la llevaban inevitablemente al día en que regresó a casa a recoger sus cosas. Él estaba inusualmente callado y dócil, intentaba disculparse e incluso le propuso ir a terapia familiar. Pero algo en sus ojos, ya fuera cálculo o falta de sinceridad, le decía a Mary que se trataba de otra manipulación. Además, decidió no revelar todavía la noticia de la herencia, lo que resultó ser una sabia decisión. Tras recoger lo mínimo necesario y sus documentos, se despidió brevemente y se marchó, sin ceder a las súplicas de pensarlo y hablarlo. Una cosa tenía clara: no había vuelta atrás. En la casa de la abuela Beatriz se sentía protegida. Parecía que las propias paredes irradiaban una tranquila seguridad, de la que tanto había carecido en los últimos años de su matrimonio. Por primera vez en mucho tiempo, Mary podía respirar profundamente, y ahora, tras su encuentro con el financiero, sentía un deseo creciente de seguir adelante. Tenía que convertir el capital heredado no solo en una fuente de ingresos, sino en un trampolín para su propio desarrollo. La abuela Bea creía en ella. Era hora de creer en sí misma. El teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de Henry Nolan, el propietario del hotel para el que estaba diseñando el patio interior. Mary sonrió y respondió: «Buenos días, señor Nolan. Justo iba a llamarle». «Señorita Thatcher». La voz de Nolan sonaba entusiasmada. «He visto sus bocetos. Es justo lo que necesitamos. ¿Cuándo puede empezar?» «Tenía pensado empezar a principios de la semana que viene, si le parece bien el presupuesto». «Por supuesto, pero tengo otra propuesta para usted. ¿Podría encargarse también de la fachada del edificio? Jardinería, parterres, quizá arbustos decorativos. Quiero que el Highland Inn sea el hotel más verde y acogedor de la ciudad». Mary sintió que el corazón le latía más rápido. Era la oportunidad con la que había soñado durante mucho tiempo, un proyecto integral con un presupuesto decente. «Con mucho gusto, señor Nolan. Prepararé el concepto y el presupuesto preliminar para finales de semana». «Estupendo. Y, por favor, llámeme Henry. Creo que vamos a tener una colaboración muy fructífera». Al terminar la conversación, Mary no pudo contener una sonrisa. Su negocio empezaba a crecer incluso antes de que hubiera tenido tiempo de invertir el dinero que había heredado. Era como si el destino mismo la empujara en la dirección correcta. Pasó el resto del día buscando posibles locales para la oficina. Un pequeño local en la primera planta de un edificio antiguo en el centro de la ciudad le llamó la atención. Techos altos, grandes ventanas que daban a una pequeña plaza, el lugar ideal para una diseñadora paisajista.
El agente inmobiliario le prometió que tendría los documentos del alquiler listos para el día siguiente. Por la noche, al regresar a casa de su abuela, Mary se sentó a trabajar en el proyecto para el hotel. El trabajo la absorbió tanto que no se dio cuenta de cómo había pasado el tiempo. Solo cuando su estómago le recordó que era hora de cenar, miró el reloj. Era casi medianoche. De camino a la cocina, Mary se detuvo de repente ante el espejo del pasillo. En el reflejo la miraba una desconocida, con los ojos brillantes, la espalda recta y una expresión decidida. ¿Cuándo había cambiado tanto? ¿O era la verdadera Mary, la que siempre se había escondido en lo más profundo de su ser, esperando su momento? Esa misma noche, pero en otra parte de Highland, en la casa que Mary consideraba suya hasta hacía una semana, se desarrollaba una escena muy diferente. Fletcher Thatcher estaba sentado en el salón con un vaso de whisky, mirando con aire sombrío a la mujer que se había acomodado en el sillón de enfrente. Dijiste que era una mujer inofensiva que nunca se atrevería a divorciarse. Cassidy Barnes balanceaba la pierna con irritación. Y ahora tenemos un problema. Ha contratado a uno de los mejores abogados de divorcios de la ciudad. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Fletcher con el ceño fruncido. Tengo mis fuentes, se encogió de hombros Cassidy. Lo importante es que va en serio. Y si demuestra que la engañaste conmigo, eso podría afectar la división de los bienes. ¿Qué reparto?, resopló Fletcher. Una casa hipotecada, un coche que está a punto de estropearse y su miserable negocio, que apenas da para pagar las facturas. No importa, tenemos que tener cuidado. Nada de aparecer juntos en público, nada que pueda demostrar nuestra relación. Cassidy se levantó y se acercó a él, poniéndole las manos sobre los hombros. Al menos hasta que se finalice el divorcio. Y luego pondremos en marcha nuestro plan. Fletcher la abrazó por la cintura y la atrajo hacia sí. ¿Y por qué no nos olvidamos de ese plan? Vendemos la casa, pedimos un préstamo y nos vamos de este agujero. Empezamos de cero. ¿Y viviremos de tu sueldo de inspector? Cassidy se apartó, esbozando una sonrisa despectiva. Ni hablar. No he dedicado tanto tiempo a esto para acabar teniendo una vida mediocre. Vamos a conseguir nuestro objetivo, un terreno en las afueras del norte, construir y ganar millones. Y si no sale bien, la comisión puede rechazar el proyecto y entonces encontraremos otra forma, respondió Cassidy. Tenemos tus contactos en la comisión de urbanismo, los míos en la agencia inmobiliaria y un poco de suerte. Todo saldrá bien. Su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Tayulá apareció en el umbral del salón, envuelta en una bata de colores. Lanzó una mirada de disgusto a Cassidy, pero no dijo nada sobre su presencia a esas horas de la noche. «Fletcher, querido, se me han acabado las pastillas para la presión», dijo en tono caprichoso. «Y la leche del frigorífico está agria. Necesito algo para la noche. Y además, quería preguntarte cuándo vas a hablar por fin con Marilyn. Esta situación se está volviendo indecente. La gente empieza a cotillear». «Mamá, es casi medianoche», suspiró Fletcher. «Hablaremos de eso mañana». «Pero mis pastillas...» «Te compraré pastillas por la mañana», dijo él frotándose la sien. «Por favor, vete a dormir». Tayulá frunció los labios, lanzó otra mirada hostil a Cassidy y sin decir una palabra más, se marchó. «Ella también es un problema», comentó Cassidy cuando los pasos de su suegra se alejaron. «Si quieres que me mude aquí después del divorcio, tu madre tendrá que buscar otro lugar donde vivir». «Es temporal», dijo Fletcher con inseguridad. «En cuanto todo se calme, la ayudaré a encontrar un apartamento». «Llevas 3 meses diciendo eso», dijo Cassidy cogiendo su bolso. «Tengo que irme, y recuerda, nada de acciones precipitadas. Te llamaré mañana». Cuando Cassidy cerró la puerta, Fletcher se terminó el whisky y se sirvió otra copa. Las cosas no estaban saliendo según lo planeado. Esperaba que Mary llorara un poco, se calmara y todo volviera a la normalidad. Siempre había sido así con ella. Se quejaba un poco y luego se resignaba.
y él podría seguir saliendo con Cassidy sin perder la comodidad de su vida familiar. Pero esta vez algo había salido mal. Mary parecía otra persona. La tranquila determinación en sus ojos cuando vino a recoger sus cosas era desconcertante. No hubo berrinches, ni lágrimas, ni intentos de aclarar las cosas. Solo un tono profesional y claro. Ya he contactado con un abogado. Recibirás una notificación. ¿Qué le había pasado a su dócil esposa? ¿Y por qué precisamente ahora, cuando por fin tenía la oportunidad de ganar mucho dinero? Cassidy le había presentado a las personas adecuadas, casi habían acordado su participación en un proyecto de construcción. El divorcio era muy inoportuno en ese momento. Quizás valía la pena intentar recuperar a Mary, fingir arrepentimiento, prometerle el oro y el moro, insinuarle las posibles ganancias del nuevo proyecto. Pero algo le decía que esta vez los trucos habituales no funcionarían. Mary amaneció al día siguiente con una nueva sensación: expectación. Le esperaba un día ajetreado, una reunión con el abogado, la firma del contrato de alquiler de la oficina y el desarrollo del proyecto para el Hotel Nolan. Desayunó rápidamente, discutió con Sam, el jardinero, los planes para el cuidado del vivero y se dirigió a la ciudad. El despacho de la abogada estaba en un edificio moderno de cristal y hormigón. Catherine Daly, una mujer menuda de mirada penetrante y reputación impecable, recibió a Mary con una sonrisa contenida. «Bien, señora Thatcher, he estudiado su caso», dijo cuando se acomodaron en la sala de reuniones. 8 años de matrimonio, los bienes comunes incluyen una casa con hipoteca, 2 coches, muebles y electrodomésticos. No hay hijos. Su negocio está registrado a su nombre, pero en realidad lo dirigía usted durante el matrimonio. ¿Entiendo bien la situación? Sí, todo correcto, asintió Mary. Pero hay una herencia que recibí la semana pasada. Quiero asegurarme de que no se incluya en los bienes comunes en la división. Es un punto importante, anotó la abogada. Según la ley, la herencia recibida durante el matrimonio se considera normalmente propiedad personal del cónyuge, a menos que se haya mezclado con los bienes comunes. ¿Ha utilizado ya esos fondos de alguna manera relacionada con la vida familiar? No, están en una cuenta separada. Ayer consulté con un asesor financiero y estamos elaborando un plan de inversión. Excelente. En ese caso, no tendremos ningún problema en proteger su herencia de las reclamaciones de su cónyuge. Catherine pasó una página de su cuaderno. Ahora hablemos de la estrategia. Usted mencionó sospechas de infidelidad por parte de su marido. ¿Tiene alguna prueba? Mary negó con la cabeza. Solo indirectas. Llega tarde a casa, hace llamadas extrañas, ha cambiado mucho de comportamiento. Y, por supuesto, Cassidy Byrne, que apareció en nuestra casa supuestamente para hablar de un asunto de negocios. Entiendo, dijo la abogada pensativa. Podríamos contratar a un detective privado para reunir pruebas más concretas, pero, sinceramente, no estoy segura de que sea necesario. En nuestro estado, la infidelidad conyugal no es un factor decisivo en la división de bienes, a menos que se demuestre que los fondos comunes se han utilizado para mantener a la amante o al amante. No creo que Fletcher gastara nuestro dinero en ella, dijo Mary con una leve sonrisa. Más bien al contrario, ella le pagaba las comidas y, quizá, ese traje nuevo que él decía que había comprado en rebajas. Entonces, propongo que nos centremos en la división justa de los bienes y en la conservación de su herencia y su negocio, dijo Catherine, dejando a un lado el bolígrafo. Presentaremos los documentos de divorcio, indicando como motivo diferencias irreconciliables. Es la forma más rápida y menos dolorosa. Al salir del despacho del abogado, Mary sintió que le quitaban un peso de encima. La decisión de divorciarse ya no le parecía impulsiva ni emocional, sino un paso racional hacia una nueva vida, respaldado por apoyo legal. El siguiente punto en su agenda era firmar el contrato de alquiler de la oficina.
El local que había visto el día anterior se veía aún mejor a la luz del día. Los rayos del sol que entraban por los grandes ventanales creaban exactamente el ambiente que Mary quería para su negocio, luminoso, abierto y lleno de posibilidades. ¿Cuándo piensan mudarse?, preguntó el agente, entregándole las llaves después de firmar todos los documentos. La semana que viene, respondió Mary. Tengo que encargar los muebles y organizar el traslado de los documentos y las muestras de mi invernadero. Si necesita contactos de buenos proveedores de mobiliario de oficina o diseñadores de interiores, avíseme, le ofreció el agente. Tenemos muchos clientes del mundo de los negocios. Gracias, me vendría muy bien, asintió Mary. Quiero que la oficina refleje la esencia de mi negocio: ecología, naturalidad, armonía con la naturaleza. De vuelta a casa de la abuela Bea, Mary reflexionaba sobre lo rápido que estaba cambiando su vida. Hacía poco que se apiñaba en el sótano de su propia casa, ocultando sus éxitos para no herir el orgullo de su marido. Y ahora tendría una oficina de verdad en el centro de la ciudad, un cliente importante e independencia económica. ¿Qué diría la abuela Bea al ver estos cambios? Probablemente sonreiría con su sabia sonrisa y diría algo como: «Ya ves, niña, cómo florece una planta cuando se le da suficiente luz y espacio para crecer». Por la noche, Mary estaba sentada en el porche de su casa, haciendo bocetos para el proyecto del Hotel Nolan. Las ideas surgían una tras otra, como si hubieran roto el dique que había contenido su potencial creativo durante todos estos años. Imaginaba la fachada del edificio cubierta de rosales trepadores y clemátidas, parterres con composiciones de varios niveles de hierbas decorativas y arbustos en flor, acogedores rincones para descansar a la sombra de los árboles. El timbre del teléfono la sacó de su mundo de fantasía. En la pantalla apareció el nombre de la señora Harris, una clienta suya desde hacía mucho tiempo. «Marilyn, querida», se oyó una voz alegre al otro lado del teléfono. «Espero no interrumpirte en algo importante». «En absoluto, señora Harris», sonrió Mary. «¿En qué puedo ayudarla?» «Bueno, en primer lugar, quería darte las gracias por recomendar a Henry. Está encantado con tus ideas». Y en segundo lugar, hizo una pausa. «Ya sabes, he hablado de ti en nuestro club de jardinería. Muchos se han interesado. 3 personas ya me han pedido tus datos de contacto, y he pensado que quizá podrías dar una charla en nuestra próxima reunión. Podrías hablar sobre las últimas tendencias en diseño paisajístico, mostrar tus trabajos». Mary se sintió desconcertada por un momento. Las presentaciones en público nunca habían sido su fuerte. En la universidad prefería los proyectos individuales a las presentaciones en grupo, y en su vida profesional se comunicaba principalmente de forma individual con los clientes. «No sé, señora Harris», comenzó a decir con inseguridad. «Oh, querida, entiendo tus dudas», la interrumpió la mujer. «Pero créeme, es una excelente oportunidad para promocionar tu negocio. En nuestro club hay personas muy influyentes de la ciudad. Además, tú eres una experta en tu campo. ¿Quién mejor que tú para hablar de plantas y diseño?» Mary se quedó pensativa. Una semana antes habría rechazado la oferta sin dudarlo, alegando que estaba muy ocupada o que no tenía experiencia. Pero ahora todo era diferente. La abuela Bea no solo le había confiado su dinero, sino también su confianza en ella. Era el momento de demostrar que merecía esa confianza. «¿Sabe qué, señora Harris? Acepto», dijo Mary con determinación. «¿Cuándo es la próxima reunión?» «El próximo miércoles, a las 7 de la tarde, en el centro comunitario», respondió la mujer con alegría. «Me alegro mucho de que hayas aceptado. Estoy segura de que a todos les encantará tu presentación». Tras la conversación, Mary se recostó en el sillón sintiendo una extraña mezcla de emoción y satisfacción. Acababa de tomar una decisión que hasta hacía poco le habría parecido imposible, y era liberador. Mary miró la casa en la que había pasado 8 años de su vida y, curiosamente,
No sintió ni nostalgia ni remordimientos. Era un edificio de ladrillo de 2 plantas con marcos de ventanas blancos y un cuidado jardín delante de la entrada. Cuando Fletcher y ella lo vieron por primera vez, se enamoraron al instante. Acogedor, espacioso, con un gran patio trasero, el lugar ideal para una familia. Mary soñaba entonces con un invernadero y un parque infantil. Fletcher hablaba de barbacoas y de un garaje para un segundo coche. 8 años después, ni el invernadero ni el parque infantil habían aparecido. En cambio, Fletcher había conseguido su garaje y su barbacoa. Simbólico. Aparcó en la acera, un poco apartada de la casa. No quería llamar la atención. Según el plan, Mary debía entrar, recoger los documentos importantes que quedaban, los álbumes de fotos y algunas cosas personales que no había podido llevarse la última vez, y marcharse, rápido, tranquila, sin conversaciones innecesarias. Pero cuando se acercó a la puerta, oyó voces fuertes que provenían de la sala de estar. A juzgar por el tono, se estaba desarrollando un conflicto serio. Mary se quedó paralizada. La llave en la cerradura se quedó inmóvil junto con ella. Quizás debería haber venido otro día, pero no tenía sentido posponerlo más. Además, para reunirse con el notario necesitaba urgentemente el certificado de matrimonio y algunos documentos más que guardaba en la caja fuerte de su casa. Armándose de valor, giró la llave en silencio y entró. El vestíbulo estaba vacío y los sonidos de la discusión se hicieron más claros. «Prometiste resolver este asunto hace un mes». Se oyó una voz femenina aguda. Mary reconoció a Cassidy. «Y ahora resulta que ni siquiera tienes un plan claro. ¿Cómo puedo invertir mi tiempo en alguien que es incapaz de llevar las cosas a cabo?» «No me hables en ese tono», respondió Fletcher, y Mary frunció el ceño involuntariamente al reconocer el tono familiar en su voz, una mezcla de resentimiento y agresividad que había escuchado innumerables veces. «¿Crees que es fácil para mí? El divorcio, los problemas en el trabajo, tus constantes exigencias. Y ahora tu madre con sus quejas. No me metas en tus asuntos sucios. Ya está Yulá. Vine para ayudaros a ti y a Marilyn, no para ser testigo de esto», escupió la última palabra. «Mamá, ya te he explicado la situación». En la voz de Fletcher aparecieron notas aduladoras. «Cassidy y yo solo somos socios. Tenemos un proyecto en común». «No me tomes por idiota», lo interrumpió Tayula. «Te vi cómo la mirabas. Vi cómo salía de tu dormitorio ayer por la mañana. Y, por cierto, ¿de qué dinero estás hablando? ¿De dónde lo has sacado?» «El dinero aparecerá en cuanto obtengamos el permiso de construcción», intervino Cassidy. «Los inversores ya están listos». «¿Qué inversores?», la interrumpió Tayula. «Mi hijo apenas llega a fin de mes. Vive en una casa con una hipoteca pendiente. ¿Y tú me quieres decir que unos inversores le van a confiar millones?» «Me los confiarán a mí», respondió Cassidy con frialdad. «Y con Fletcher repartiremos las ganancias». «Si él invierte su parte», comentó Tayula con sarcasmo, «la cual no tiene. ¿O planeas vender esta casa y echarnos a mí y a tu exmujer a la calle?» Mary permanecía en silencio en el vestíbulo, sin atreverse a entrar e interrumpir aquella conversación tan franca. Lo que había oído confirmaba sus sospechas. Fletcher y Cassidy no solo eran amantes, sino que tenían algún tipo de plan de negocios en común, y, por lo que parecía, bastante dudoso. «La casa está a nombre de los dos», dijo Fletcher con cansancio. «No puedo venderla sin el consentimiento de Mary». «Que ahora se ha presentado de demanda de divorcio», le recordó Cassidy, «y se llevará la mitad de unos bienes que ya de por sí son insignificantes. Un resultado excelente para tu genial estrategia». «¿Y qué tenía que hacer?», Fletcher alzó la voz. «Tú misma dijiste que necesitábamos libertad de acción, que Mary iba a entorpecer nuestros planes con sus eternas dudas y su cautela. Yo hablaba de que vivierais separados, no de divorciaros.
dijo Cassidy con tono irritado. Ahora tendréis que dividir los bienes, pagar una pensión alimenticia. —¿Pensión alimenticia? —se burló Tayula. No tienen hijos, gracias a Dios. Al menos aquí Marilyn no ha podido arruinarle la vida a mi hijo. Esas palabras dolieron mucho a Mary. La pérdida de un hijo había sido el acontecimiento más traumático de su matrimonio. Un aborto espontáneo en el tercer mes y luego un diagnóstico que prácticamente le quitó toda esperanza de ser madre. Fletcher parecía comprensivo y la apoyaba, pero resultó que, a sus espaldas, decía todo lo contrario. Mary respiró hondo, reuniendo fuerzas. Era hora de hacer notar su presencia. Cerró la puerta de entrada a propósito con un ruido fuerte y se dirigió al salón. Cuando entró, los tres se quedaron paralizados con una expresión de extremo asombro en sus rostros. Cassidy, que estaba de pie junto a la chimenea con un traje de chaqueta perfectamente entallado, palideció. Fletcher, que estaba desplomado en un sillón con una copa de whisky, se enderezó bruscamente. Tayula, sentada en el sofá con una expresión de ira justificada en el rostro, entreabrió la boca. «Buenos días», dijo Mary con calma. «Disculpen que les interrumpa. No me quedaré mucho, solo voy a recoger mis documentos». «¿Mary?» Fletcher se levantó de un salto derramando el whisky. «No te esperábamos. ¿Por qué no llamaste?» «Llamé ayer», dijo ella, entrando en la habitación y tratando de parecer natural, aunque el corazón le latía con fuerza. «Dije que vendría esta tarde. Mira el buzón de voz». Fletcher parecía desconcertado, sin saber cómo reaccionar ante su aparición y cuánto podría haber oído. «Marilyn, querida». Tayula se levantó del sofá, cambiando instantáneamente a un tono empalagoso. «¿Cómo te encuentras? Estábamos todos muy preocupados». «Gracias, estoy bien», dijo Mary dirigiéndose a la escalera que llevaba al segundo piso. «Solo voy a coger unos documentos de la caja fuerte y algunas cosas personales». «Te ayudo», dijo Fletcher siguiéndola, pero Mary lo detuvo con un gesto. «No hace falta. Sé dónde está todo». «¿Quieren tomar un té?», propuso Cassidy de improviso en un claro intento por aliviar la tensión. Justo iba a poner la tetera. Mary la miró atentamente. Cassidy se mesaba nerviosamente el pelo y evitaba mirarla a los ojos. «Gracias, pero tengo prisa», respondió Mary. «Tengo una cita con el notario dentro de 1 hora». «¿Con un notario?», preguntó Fletcher sorprendido. «¿Para qué?». Mary dudó. No tenía intención de revelar información sobre la herencia tan pronto, pero, teniendo en cuenta la conversación que había escuchado, decidió que podría ser una decisión acertada. «Por la herencia», dijo con la mayor naturalidad posible. «Mi tía abuela Beatriz falleció hace 2 semanas y me ha dejado su casa, un vivero de plantas raras y una cierta suma de dinero». Se hizo el silencio en la habitación. Mary vio cómo la sorpresa se reflejaba en los rostros de los tres, rápidamente sustituida por un interés calculador. ¿Una herencia? Tayula fue la primera en romper el silencio. ¿Esa vieja excéntrica de las plantas? ¿Qué podía dejar de valor? Al parecer, bastante, dijo Mary volviéndose hacia la escalera. Pero no quiero entreteneros con mis asuntos. Espera, dijo Fletcher, interponiéndose en su camino. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Somos una familia, estas cosas hay que discutirlos juntos. Éramos una familia, le corrigió Mary con calma. Por lo que tengo entendido, ahora estás construyendo una nueva vida con la señorita Barnes. Fletcher miró nervioso a Cassidy, que ahora observaba a Mary con evidente interés. «No es lo que parece», comenzó a decir. «Es cierto que estamos trabajando juntos en un proyecto, pero es una relación puramente profesional. Lo que pasó aquella noche... Estaba borracho, deprimido, dije muchas tonterías. Sabes que no quería decir nada de eso». «Claro», Mary sonrió levemente. «Nunca dices lo que piensas cuando no te conviene». El rostro de Fletcher se contrajo,
Claramente no esperaba esa respuesta de su esposa, que solía ser tan complaciente. «Querida», intervino Tayulá, acercándose, «todos decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. Es importante saber perdonar. 8 años de matrimonio no son ninguna broma. No se puede tirar por la borda una relación así por una sola discusión». «Tienes razón. No por una sola», asintió Mary. «Por cientos. Por años de desprecio, falta de respeto y mentiras. Pero no quiero montar una escena. Simplemente recogeré mis cosas y me iré». Rodeó a Fletcher y subió las escaleras. Él la siguió, dejando a Cassidy y Tayulá en la sala de estar. En el dormitorio, Mary se dirigió directamente al armario, sacó una maleta y empezó a meter la ropa. Fletcher se quedó en la puerta, observándola con expresión indescifrable. «¿Cuánto?», preguntó por fin. «¿Perdón?». Mary se volvió. «¿Cuánto te ha dejado? ¿Cuánto dinero? ¿Acaso importa?». «Claro que importa», dijo Fletcher entrando en la habitación y sentándose en el borde de la cama. «Seguimos casados oficialmente. Por ley tengo derecho a una parte de la herencia». Mary se rió, brevemente y sin alegría. «No, no lo tienes. La herencia recibida durante el matrimonio es propiedad personal del cónyuge. He consultado con un abogado». Fletcher frunció el ceño. «¿Ya has contratado a un abogado? ¿Por qué tanta prisa?». «Porque no quiero perder ni un día más en una relación que murió hace mucho tiempo». Mary se dirigió al tocador, recogiendo cosméticos y joyas. «Escucha». Fletcher se levantó y se acercó a ella. «Hablemos como personas sensatas. Quizás no me he comportado de la mejor manera. He sido grosero, descuidado. Pero ¿es eso motivo para borrar 8 años? Podemos empezar de nuevo. Prometo cambiar». Mary lo miró fijamente. En otro tiempo había amado a ese hombre. Veía en él fiabilidad, fuerza. Soñaba con envejecer a su lado. ¿Qué había pasado con el Fletcher que ella conocía? ¿O es que nunca había existido y ella se había enamorado de sus propias ilusiones? «¿Por qué lo haces?», preguntó ella sin rodeos. «Es evidente que no eres feliz conmigo. Tienes a Cassidy, planes para el futuro. ¿Por qué de repente quieres volver?». Fletcher titubeó, y en ese momento Mary vio la respuesta más clara que cualquier palabra. «Se trata de la herencia», constató ella. «¿Crees que podrás acceder al dinero si seguimos juntos?». «No, ¿qué dices?», comenzó él, pero se detuvo ante la mirada directa de ella. «Está bien, no voy a mentir. Sí, el dinero me vendría bien ahora. Tengo la oportunidad de invertir en un proyecto muy prometedor que nos reportaría enormes beneficios a los dos, pero para empezar necesito capital inicial. Y has decidido que mi herencia es ideal para ese fin», dijo Mary, sacudiendo la cabeza. «Es increíble lo bien que te conozco y lo poco que te he entendido todos estos años». Se acercó a la cómoda, abrió el cajón superior y sacó una pequeña caja. Dentro estaban los documentos que buscaba: el certificado de matrimonio, la póliza de seguro, los extractos bancarios. Después de guardarlos en su bolso, Mary se dirigió a la caja fuerte, escondida detrás de un cuadro. «¿Qué proyecto es ese?», preguntó mientras marcaba el código. «¿El mismo del que hablabas con Cassidy? ¿El terreno en las afueras del norte?». Fletcher levantó las cejas con sorpresa. «¿Lo has oído?». «He oído bastante», dijo Mary, abriendo la caja fuerte y sacando la carpeta con los documentos importantes. «Pero tengo mucho interés en saber qué estáis tramando». Fletcher dudó, pero luego, decidiendo que ya no tenía nada que perder, comenzó a explicarse. «Es un complejo residencial de lujo. Cassidy se enteró de que las autoridades municipales planean construir una nueva carretera que conectará la periferia norte con el centro. El terreno allí ahora no vale nada, pero en cuanto anuncien la construcción de la carretera, los precios se dispararán. Queremos comprar el terreno ahora y utilizar tus contactos en la Comisión de Urbanismo para conseguir la licencia de obras antes que los demás.
concluyó Mary por él. Información privilegiada y tu cargo. Eso es ilegal, Fletcher. No del todo, respondió él encogiéndose de hombros con torpeza. Solo aceleraré el proceso. Haré que nuestros documentos se tramiten con prioridad. No hay nada ilegal en ello. ¿Y cuánto necesitas para empezar? Mary cerró la caja fuerte y se volvió hacia él. $500,000. Fletcher se animó al ver su interés. Para comprar el terreno y empezar a tramitar los documentos, pero las ganancias serán decenas de veces mayores. Podríamos... No, Mary negó con la cabeza. No voy a participar en eso, y no te lo aconsejo. Esos planes rara vez terminan bien. El rostro de Fletcher cambió. Apareció en él una expresión familiar, una mezcla de decepción y ira mal disimulada. Siempre has sido así, dijo entre dientes. Cautelosa hasta la cobardía. Nunca has arriesgado, nunca has aspirado a nada más. Te has conformado con poco y me has arrastrado a tu mediocridad. Es curioso que digas eso ahora, cuando por fin me he decidido a dar un giro radical a mi vida, comentó Mary mientras cerraba la maleta. Pero en una cosa, tienes razón. No soy amiga de las aventuras dudosas, especialmente de aquellas que pueden acabar en la cárcel. Cogió la maleta y se dirigió hacia la puerta. Fletcher le cerró el paso. Piénsalo otra vez, Mary. Podríamos arreglarlo todo, empezar de nuevo, construir juntos algo significativo. Ya tengo planes, dijo ella apartándolo suavemente, y no incluyen volver al pasado. Al bajar al salón, Mary encontró a Cassidy y Tayulá, que evidentemente habían estado escuchando la conversación en el piso de arriba. Al verla, intentaron parecer despreocupadas. ¿Ya te vas?, preguntó Tayulá con fingida consternación. ¿Te quedas a comer? Estaba a punto de preparar tu pastel de pollo favorito. ¿Desde cuándo es mi pastel de pollo el favorito?, se sorprendió Mary. Por lo que recuerdo siempre decías que era demasiado simple y rústico para tu refinado paladar. Tayulá se sonrojó ligeramente, pero rápidamente se recompuso. Bueno, los gustos cambian, y los sentimientos también, ya sabes. Quizás he sido demasiado estricta contigo todos estos años. Quizás, admitió Mary, pero ahora eso ya no importa. Marilyn, intervino Cassidy, dando un paso adelante. Quiero que sepas que entre Fletcher y yo no hay nada serio. Solo somos compañeros de trabajo con intereses comunes. Que discuten esos intereses en el dormitorio, comentó Mary con calma. Pero eso ya no es asunto mío. Sois libres de hacer lo que queráis. Cassidy se humedeció los labios con nerviosismo. Solo quiero que no pienses mal de mí. No soy una rompehogares, de verdad. Es más complicado de lo que parece. ¿No pienso mal de ti?, respondió Mary con sinceridad. La verdad es que apenas pienso en ti. Ahora tengo otras prioridades. Se oyeron pasos detrás de ella. Fletcher bajaba las escaleras con una caja de álbumes de fotos viejos en las manos. «Te olvidaste esto», dijo, entregándole la caja a Mary. «Pensé que podrían ser importantes para ti». Mary tomó la caja, sorprendida por ese gesto inesperado. «Gracias. De verdad quería llevármelos». Hubo un momento de silencio incómodo. 4 personas, unidas por una compleja red de relaciones, permanecían en el salón sin saber qué decirse. «Bueno, tengo que irme», dijo Mary finalmente. «Buena suerte a todos en vuestros proyectos». «Espera», dijo Fletcher, dando un paso hacia ella. «Te acompaño al coche». Ella quiso negarse, pero algo en su mirada, una mezcla de desesperación e inseguridad, la hizo aceptar. Era un día claro y soleado. La vecina de enfrente regaba las flores y les saludó con la mano. Mary le devolvió el saludo con una inclinación de cabeza, preguntándose si la mujer sabía de los avatares de su vida familiar y de que muy pronto ella y Fletcher dejarían de ser oficialmente una familia. ¿De verdad has recibido una gran herencia?, preguntó Fletcher cuando llegaron al coche. Sí, asintió Mary mientras abría el maletero. ¿Y qué piensas hacer con ella? Desarrollar mi negocio.
Ya he alquilado una oficina en el centro de la ciudad y he recibido un pedido importante del propietario de un hotel. Y además, dudó un momento si decírselo, pero luego decidió que no tenía nada que ocultar. Voy a dar una charla en el club de jardinería el próximo miércoles. Voy a hablar sobre las últimas tendencias en diseño paisajístico. Fletcher levantó las cejas con sorpresa. ¿Tú? ¿Hablar en público? Pero si siempre has tenido miedo. Tenía miedo de muchas cosas, admitió Mary. Pero ahora estoy aprendiendo a superar mis miedos. Cerró el maletero y se volvió hacia él. Fletcher estaba de pie, con las manos en los bolsillos y una expresión perdida. Ni siquiera sé quién eres, dijo en voz baja. Es como si en 8 años no hubiera llegado a conocerte de verdad. O no quisieras conocerme, respondió Mary con suavidad. Te convencía la versión de mí que tú mismo habías creado, callada, dócil, sin grandes ambiciones, siempre en un segundo plano. ¿Y la verdadera tú? La verdadera tú la verás en los próximos meses. Abrió la puerta del coche. Adiós, Fletcher. Espero que encuentres lo que buscas. Espera, le tocó la mano. ¿De verdad no hay ninguna posibilidad de arreglarlo? 8 años no son ninguna broma, como dijo mamá. Teníamos una buena vida. Tú quizá la tenías. Mary soltó suavemente la mano. Yo no. Y no se trata de Cassidy ni de tu actitud hacia mi trabajo. Se trata de que me he perdido en este matrimonio. Me he convertido en una sombra, un accesorio, un telón de fondo para tu vida. No quiero seguir así. ¿Y si cambio? ¿Si los dos cambiamos? Mary negó con la cabeza. Tú no vas a cambiar, Fletcher. Y no porque no puedas, sino porque no ves la necesidad. Para ti, el problema no es tu comportamiento, sino mi reacción ante él. Crees que soy demasiado sensible, que exijo demasiado, que reacciono con demasiada intensidad. Y nunca entenderás que el problema no soy yo. Él bajó la cabeza y, por un instante, a Mary le pareció que sus palabras habían dado en el blanco. Pero cuando Fletcher volvió a mirarla, solo había resentimiento en sus ojos. Está bien, dijo secamente. Si lo tienes decidido, no te voy a retener. Pero recuerda que no solo me estás rechazando a mí, sino también la oportunidad de ganar mucho más de lo que te dejó tu vieja tía. Prefiero ganarme la vida honradamente, respondió Mary mientras se sentaba en el coche. Y por cierto, no era una tía vieja, sino una mujer increíble que había creado una colección única de plantas raras. Por eso la empresa farmacéutica le pagó $2 millones por un pequeño terreno con esas plantas. Fletcher se quedó boquiabierto. ¿2 millones? ¿Por unas malas hierbas? Por plantas medicinales únicas, lo corrigió Mary, que ella cultivó durante décadas, mientras gente como tú se reía de sus esa-pour. Arrancó el motor sin mirar a su exmarido. Adiós, Fletcher. La semana que viene recibirás los documentos del abogado. Al salir del patio, Mary echó una última mirada por el espejo retrovisor. Fletcher seguía en el mismo sitio, despidiendo con la mirada el coche, y en la ventana del segundo piso se veían 2 figuras, Cassidy y Tayulá, que observaban su despedida. 8 meses pueden cambiar muchas cosas. La naturaleza completa un ciclo completo, desde el invierno hasta el otoño. La semilla germina, florece y da fruto. El ser humano replantea su vida, toma decisiones y construye una nueva realidad. Mary estaba de pie junto a la ventana panorámica de su oficina, observando cómo las hojas doradas del otoño revoloteaban en el aire como pequeños soles. El parque de enfrente era una sinfonía de naranjas, rojos y amarillos. La naturaleza se preparaba para el letargo invernal. Para una paisajista, era una época de especial inspiración, en la que los árboles mostraban toda su belleza en un último y furioso estallido de colores antes de la llegada del frío. Mary, el mensajero ha traído las muestras para el proyecto de los Edwards, dijo Lilith, su asistente, una chica menuda de pelo corto y violeta y mente aguda,
asomándose por la puerta. ¿Quieres echarles un vistazo ahora mismo? Claro. Mary se apartó de la ventana. Y no te olvides de que a las 3 tenemos una reunión con los representantes del parque municipal. Hay que preparar la presentación del proyecto del jardín de invierno. Ya está lista. Lilith mostró la tableta con el archivo de la presentación. He añadido información sobre las variedades perennes resistentes al frío que cultivamos en el vivero. Mary asintió con gratitud. Contratar a Lilith había sido una de sus mejores decisiones en los últimos meses. La joven graduada en diseño ecológico había aportado ideas frescas al negocio y se había encargado de la mayor parte del trabajo organizativo, dejando a Mary más tiempo para la parte creativa. La oficina de Oasis Verde era muy diferente del pequeño espacio en el sótano de su casa donde Mary solía recibir a los clientes. Un local espacioso con techos altos, paredes claras cubiertas de plantas, una gran mesa de diseño con muestras y catálogos, un rincón acogedor para reunirse con los clientes, decorado en estilo ecológico. Todo denotaba el cuidado de la dueña y su enfoque profesional. En los meses siguientes, Mary no solo logró ampliar su cartera de clientes, sino también llevar el negocio a un nuevo nivel de calidad. Tras el éxito del proyecto para el Hotel Nolan, llegaron pedidos de otros establecimientos comerciales. Su intervención en el Club de Jardineros le reportó varios contratos importantes con particulares, y la especialización en plantas raras de la colección de la abuela Bea se convirtió en una verdadera ventaja competitiva. Nadie en la zona podía ofrecer a los clientes tal variedad de variedades únicas. Mary pasó a la parte trasera de la oficina, donde Lilith estaba colocando muestras de mezclas de tierra, piedras para jardines alpinos y fragmentos de pavimentos decorativos. El proyecto para la familia Edwards era uno de los más ambiciosos. La transformación completa de un terreno de 2 acres con la creación de zonas microclimáticas para diferentes tipos de plantas. Creo que para la exposición sur es mejor usar esta mezcla, dijo Lilith, señalando una muestra de textura más clara. Retiene mejor la humedad, lo cual es fundamental para las especies que pensamos plantar allí. Mary tomó un puñado de tierra, lo frotó entre los dedos y evaluó la estructura. Estoy de acuerdo. ¿Y qué hay de las piedras para el arroyo? ¿Han elegido los clientes alguna opción? Se inclinan por los guijarros de río, pero quieren volver a discutirlo todo in situ. Lilith tomó nota en su tablet. Por cierto, ha llamado Sam, del vivero. Dice que los plantones de abeto azul que pedimos para el proyecto de Townsend estarán listos para trasplantar la semana que viene. Mary asintió con la cabeza, ajustando mentalmente el calendario de trabajo. Sam, el viejo jardinero que trabajaba para la abuela Bea, se había convertido en un ayudante inestimable en el desarrollo del vivero. Sus conocimientos y experiencia, combinados con el sentido comercial de Mary y las ideas innovadoras de Lilith, habían convertido Green Oasis en una empresa próspera. El trabajo había absorbido por completo a Mary cuando el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. En la pantalla apareció un número desconocido. Marilyn Thatcher al habla, respondió, acercando el teléfono al oído y tomando notas en el catálogo al mismo tiempo. «Mary, soy Tayulá Thatcher». La voz de su ex-suegra sonaba insegura, como si dudara de haber marcado el número correcto. Mary se quedó paralizada, con el lápiz suspendido sobre el papel. No habían hablado en los últimos 8 meses. Después de aquel día memorable en que recogió sus cosas de la casa de Fletcher, Mary rompió deliberadamente todo contacto con su antigua familia. El divorcio se tramitó rápidamente y sin discusiones. Su abogada resultó ser lo suficientemente competente como para defender los intereses de su clienta y rechazar los intentos de Fletcher de reclamar parte de la herencia. «Tayula», dijo Mary superando su sorpresa. «¿A qué debo esto?» La mujer al otro lado de la línea titubeó. «Necesito hablar contigo. En persona. Es muy importante».
Lo siento, pero ahora tengo mucho trabajo, dijo Mary mirando el reloj. Si se trata de Fletcher, por favor, dijo Tayula con un tono suplicante poco habitual en ella. No te molestaría si no fuera absolutamente necesario. Solo te quitaré 15 minutos. Mary suspiró. La curiosidad y los restos de compasión humana hacia la mujer que, al fin y al cabo, había formado parte de su vida durante 8 años, pudieron más. Está bien. ¿Sabes dónde está mi oficina? Sí, lo he averiguado, respondió Tayula con torpeza. Puedo pasar en 1 hora. Gracias, Marilyn. Al terminar la conversación, Mary golpeó pensativamente la mesa con el lápiz. ¿Qué podría necesitar Tayula de ella? Por lo poco que sabía a través de los escasos rumores que le llegaban a través de conocidos comunes, las cosas no iban muy bien para Fletcher. Su ambicioso proyecto con Cassidy había terminado en un completo fracaso cuando el comité de construcción inició una investigación interna por abuso de poder. Fletcher fue despedido y, según los rumores, Cassidy había desaparecido de la ciudad llevándose el dinero recaudado para Ovab. ¿Problemas? Lilith miró con preocupación a su jefa al notar su expresión pensativa. No, solo una visita inesperada. Mary negó con la cabeza. Mi ex suegra quiere verme. Vaya, Lilith silbó. ¿La misma que te llamaba jardinera inútil? Mary sonrió sin querer. Tras meses de trabajar juntas, Lilith y ella no solo eran compañeras, sino también buenas amigas. La joven conocía los hitos principales de su historia, incluida su complicada relación con su antigua familia. Sí, esa misma. Mary dejó el catálogo a un lado. Llegará en 1 hora. Mientras tanto, preparémonos para la reunión con los representantes del parque. Es un contrato importante, no podemos perderlo. Justo 1 hora después, se abrió la puerta de la oficina y apareció Tayula Thatcher. Mary casi no reconoció a su ex-suegra. La mujer, siempre elegante y arreglada, parecía demacrada y envejecida. Su peinado, normalmente impecable, estaba despeinado, el maquillaje estaba mal aplicado y sus ojos reflejaban inquietud. «Pase», dijo Mary señalando un sillón en la zona de reuniones. «¿Quiere un té?» «No, gracias», respondió Tayula, sentándose en el sillón y jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. «No tengo mucho tiempo. He venido...» Se detuvo buscando claramente las palabras. «He venido a pedir ayuda». Mary esperó en silencio a que continuara. Tayula miró a Lilith, que fingía estar completamente absorta en su trabajo en la mesa del fondo. «¿Podemos hablar a solas?», preguntó Tayula en voz baja. «Lilith, ¿podrías echar un vistazo a las plántulas del invernadero?» Mary se volvió hacia su asistente. «Me preocupan las hortensias después de las heladas de ayer». «Claro». Lilith asintió, cogió su chaqueta y salió rápidamente, lanzando a Tayula una mirada llena de curiosidad. Cuando se quedaron solas, Tayula respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. «No sé si sabes lo que le ha pasado a Fletcher», comenzó. «He oído que tenía problemas en el trabajo», respondió Mary con cautela. «Problemas es decir poco», dijo Tayula con una sonrisa amarga. «Lo despidieron después de que se descubriera que había utilizado su cargo para su beneficio personal. Ese proyecto de construcción en la periferia norte», negó con la cabeza. «Le advertí que esa mujer no le traería nada bueno». «¿Cassidy?», preguntó Mary. «Sí, esa...» Tayula se detuvo, aparentemente decidida a no utilizar la palabra que le rondaba por la cabeza. Desapareció en cuanto se vio que las cosas se ponían feas. Se llevó todo el dinero que Fletcher había invertido en el proyecto y desapareció. Ahora él se ha quedado sin trabajo, sin dinero y con la reputación por los suelos. Nadie quiere saber nada de él. «Lo siento mucho», dijo Mary con sinceridad. «¿En qué puedo ayudarte?» Tayula apretó las manos con tanta fuerza que se le pusieron blancas las yemas de los dedos.
El caso es que Fletcher tomó ese dinero, de mi cuenta, sin mi conocimiento, bajó la mirada. Todo lo que tenía ahorrado para mi vejez, casi $100,000. Mary miró conmocionada a su ex-suegra sin saber qué decir. ¿Fletcher había robado el dinero de su propia madre para un negocio dudoso? Eso era un nuevo mínimo incluso para él. ¿Cómo pudo hacerlo?, preguntó finalmente. ¿Tenía acceso a sus cuentas? Confiaba en él, respondió Tayula en voz baja. Cuando murió mi marido, Fletcher me ayudaba con los asuntos financieros. Tenía todos los datos, las contraseñas. Ni siquiera había revisado la cuenta en los últimos meses. Y cuando finalmente decidí sacar dinero para comprar un pequeño apartamento, descubrí que no estaba. ¿Ha ido a la policía? Mary frunció el ceño. No. Tayula levantó la cabeza asustada. No puedo denunciar a mi propio hijo. Es cierto que ha actuado muy mal, pero es mi hijo, Marilyn. Y ahora está en un estado terrible. Bebe, casi no sale de casa, no busca trabajo. Y has venido a mí. Mary se recostó en el respaldo de la silla, empezando a comprender. ¿Quieres que te dé dinero? No te lo daría, la corrigió rápidamente Tayula. Te lo prestaría. Te lo devolvería en cuanto pudiera. Solo necesito un lugar donde vivir. Una casa. Se atascó. Me lo van a quitar por falta de pago. Fletcher lleva varios meses sin pagar la hipoteca. Mary miró a la mujer que tenía delante, la orgullosa y autoritaria Tayula, que siempre la había considerado indigna de su preciado hijo, que nunca había perdido la oportunidad de resaltar sus defectos y sus errores, que se regodeaba cuando Fletcher la humillaba en público durante las cenas familiares. Y ahora esa mujer estaba sentada frente a ella, destrozada y pidiendo ayuda. ¿Por qué has venido a mí?, preguntó Mary. ¿No tienes más familiares? ¿Amigos? Lo he intentado, dijo Tayula, bajando la mirada, pero todos me rechazaron o me ofrecieron condiciones que no puedo aceptar. ¿Y tú? Levantó la vista. He oído que tu negocio va muy bien, que has recibido una gran herencia, y a pesar de todo lo que hubo entre nosotras, siempre has sido amable. Mary reprimió el deseo de reír con amargura. Durante 8 años Tayula había considerado su bondad una debilidad, y ahora contaba con ella. ¿Cuánto necesitas?, preguntó tras una pausa. Lo suficiente para el primer pago de un piso modesto. Tayula dijo una cantidad considerable, pero no ruinosa para la situación actual de Mary. Lo pensaré, dijo Mary levantándose para dar a entender que la conversación había terminado. Deme su nuevo número de teléfono. Me pondré en contacto con usted en los próximos días. Tayula sacó rápidamente una libreta de su bolso, garabateó el número y le entregó la hoja a Mary. Gracias por escucharme al menos, dijo mientras se levantaba. Entiendo que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que ha pasado. Y si te niegas, lo entenderé. Mary asintió en silencio mientras acompañaba a su ex-suegra hasta la puerta. Cuando Tayula ya estaba en el umbral, se volvió de repente. «Sabes, me equivoqué contigo. Todos estos años pensé que no eras lo suficientemente buena para mi hijo, pero resulta que él no te merecía». Con estas palabras salió, dejando a Mary desconcertada por esta confesión tardía. A los pocos minutos, Lilith regresó, mirando con curiosidad la oficina vacía. «¿Se ha ido?», preguntó mientras se quitaba la chaqueta. «¿Qué quería?». Mary le resumió la conversación, omitiendo los detalles más personales. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Lilith cuando terminó. «No lo sé», admitió Mary con sinceridad. «Una parte de mí quiere ayudarla. Al fin y al cabo, es una mujer mayor que se encuentra en una situación difícil, pero otra parte», suspiró, «otra parte me recuerda cómo me trató esa mujer durante todos estos años, cómo apoyó a Fletcher en todas sus travesuras, cómo se quedaba tranquila cuando él me humillaba. Es una decisión difícil». Lilith sacudió la cabeza pensativa. «Pero ¿sabes qué? Debes hacer lo que sea correcto para ti»,
no por venganza, ni por sentido del deber, sino simplemente como ser humano. Mary sonrió con gratitud. En las palabras de su joven ayudante había una sabiduría que a veces faltaba en personas que le doblaban la edad. Tienes razón, lo pensaré más tarde, miró el reloj. Ahora tenemos que prepararnos para la reunión con los representantes del parque. Llegarán en 30 minutos. Esa misma noche, al llegar a casa, Mary encontró un mensaje de Fletcher. Le pedía que lo llamara, que era importante. Mary dudó, pero la curiosidad pudo más. «Escucho», dijo cuando él respondió a la llamada. «Mary». La voz de Fletcher sonaba ronca, como si llevara mucho tiempo sin hablar. «Perdona por molestarte. Sé que mi madre ha ido a verte hoy». «Sí, vino», confirmó Mary sin entrar en detalles. «No debería haberlo hecho», dijo él con irritación. «Le pedí que no te metiera en nuestros problemas». «Está preocupada por su futuro», respondió Mary con calma. «Es natural». «Escucha», dijo él tras una pausa. «Sé que lo nuestro ha terminado. Sé que la he fastidiado en todos los frentes. Pero quiero que sepas que no planeé que las cosas salieran así. Lo de Cassidy, el trabajo, el dinero de mi madre, todo se me fue de las manos». «¿Por qué me dices esto?», preguntó Mary. «Ya no soy tu esposa, ni tu amiga, ni tu psicóloga. Porque eres la única persona que siempre ha visto algo bueno en mí», respondió él en voz baja, incluso cuando yo mismo no lo veía. Mary cerró los ojos sintiendo una extraña mezcla de emociones. Pena por el hombre que una vez fue el centro de su mundo. Ira por todos esos años de desprecio y manipulación. Agradecimiento porque sus caminos finalmente se hubieran separado, permitiéndole encontrarse a sí misma. «¿Qué quieres, Fletcher?», preguntó ella directamente. «No lo sé», sonrió con amargura. «¿Quizás perdón? ¿Una segunda oportunidad? ¿Un milagro?» «Te perdono», dijo Mary después de una pausa. «No por ti, sino por mí, porque no quiero llevar dentro el rencor y la ira, pero no habrá una segunda oportunidad. Esa parte de mi vida ha terminado». A la mañana siguiente, Mary tomó una decisión. Llamó a Tayula y le propuso quedar en una pequeña cafetería cerca de la oficina. «He pensado en tu petición», dijo cuando hicieron el pedido, «y estoy dispuesta a ayudarte con el primer pago del apartamento, pero tengo condiciones». Tayula asintió, dispuesta a escuchar cualquier exigencia. «En primer lugar, no es un regalo, sino un préstamo sin intereses», comenzó Mary. «Lo devolverás en pequeñas cantidades cuando puedas. En segundo lugar, quiero que busques ayuda psicológica. Tu relación con Fletcher no es sana, y ambos necesitáis el apoyo de un especialista. Y en tercer lugar», hizo una pausa, «no quiero verme involucrada en sus asuntos familiares. Mi ayuda es un acto de solidaridad humana, no un intento de volver a su vida». Tayula escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Mary terminó, asintió lentamente. «Son condiciones justas, las acepto todas». «Muy bien», dijo Mary sacando un sobre de su bolso. «Aquí tiene el cheque por la cantidad que me ha dicho. Le pediré a mi abogado que prepare un contrato de préstamo sencillo para que todo quede oficializado». Tayula cogió el sobre con manos temblorosas. «Gracias», dijo en voz baja. «No sé cómo expresar mi gratitud». «Solo cumpla su palabra», respondió Mary. «Y cuídese. Se merece algo mejor que ser la eterna víctima en la vida de su hijo». Terminaron el café en un silencio relativamente cómodo, y luego Tayula se marchó, prometiendo ponerse en contacto con el abogado de Mary para tramitar los papeles. Al regresar a la oficina, Mary sintió un extraño alivio. La ayuda de Tayula no era ni venganza ni un intento de demostrar su superioridad. Era simplemente un acto humano que reflejaba en quién se había convertido, una mujer fuerte e independiente, capaz de sentir compasión sin menospreciarse a sí misma. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El negocio de Green Oasis seguía prosperando. El proyecto del jardín de invierno para el parque municipal recibió un premio regional de diseño paisajístico,
Mary contrató a 2 empleados más, un joven agrónomo y un experimentado capataz. El vivero de plantas raras, heredado de su abuela Bea, se convirtió no solo en una fuente de material único para los proyectos, sino también en una atracción turística. Mary organizó excursiones y talleres para aquellos que deseaban aprender más sobre plantas inusuales. Tallulah cumplió su palabra. Encontró trabajo en una pequeña tienda de recuerdos y devolvió la deuda regularmente, aunque en pequeñas cantidades. No se hicieron amigas, pero lograron una neutralidad cortés. En cuanto a Fletcher, intentó varias veces reanudar la relación, pero, tras recibir una negativa rotunda, finalmente dejó en paz a Mary. Una tarde de otoño, casi un año después de todos los acontecimientos descritos, Mary estaba sentada en el porche de su casa, disfrutando de la puesta de sol. A su lado había una taza de aromático té de hierbas, según la receta de la abuela Bea. Sam estaba trabajando en el jardín, preparando las plantas para el invierno. Desde la ventana abierta del estudio llegaban los sonidos del jazz. Lilith se había quedado hasta tarde para terminar los planos de un nuevo proyecto, y Mary la había invitado a cenar. Mirando su jardín, la casa que se había convertido en un verdadero refugio, el negocio que había pasado de ser un pequeño hobby a una empresa de éxito, Mary sentía una profunda satisfacción. No era malicia por haber visto a sus enemigos recibir su merecido, ni orgullo por lo que había logrado, sino satisfacción, tranquila y plena, como solo se siente cuando uno sabe con certeza que ha encontrado su lugar en la vida. Recordó las palabras de la carta de su abuela Bea. Una mujer debe ser como un árbol, con sus propias raíces, ramas que se extienden hacia el sol y suficiente espacio para crecer. Ahora Mary comprendía lo cierto que era eso. Ya no era una planta de interior en una maceta estrecha, sino un árbol firmemente arraigado en su propio suelo, listo para soportar cualquier tormenta. El atardecer se extinguía, tiñendo el cielo de intensos tonos violetas y anaranjados. Otro día llegaba a su fin. Mañana habría nuevos proyectos, nuevas reuniones, nuevas decisiones, y Mary estaba preparada para todo ello, libre, fuerte y, por fin, verdaderamente viva.